En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a tratar hoy el tema sobre el acuerdo migratorio. El día de hoy el presidente informa sobre el avance del acuerdo del tema migratorio. Informará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todo el grupo que tiene participación directa para cumplir con este acuerdo, partiendo de atacar las causas y respetando la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Por los hechos ocurridos en El Paso, Texas, el fiscal general está integrando una carpeta de investigación por los eventos ocurridos en contra de connacionales en Estados Unidos. Ha proliferado el transporte de inmigrantes de la frontera sur a la frontera norte principalmente, porque el tren ya no es más una posibilidad de transporte a la frontera norte de México. El presidente tendrá una gira por los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. La utilización de facturas falsas para elevación fiscal será delito grave sin derecho a fianza. Evaluación del acuerdo migratorio. Se ha logrado una reducción del flujo migratorio del 56% entre los meses de julio y agosto. La Guardia Nacional ha tenido una participación activa en la frontera norte y sur con más de 25,000 elementos. No obstante del gran número de elementos participantes, solamente existen 7 quejas interpuestas, por lo que ha sido un éxito su participación en el cumplimiento de este acuerdo. Al día de hoy existen más de 700 carpetas de investigación por actividades fuera de la ley. Se trabaja en 3 centros de integración de migrantes que están por iniciar sus operaciones al norte del país. El programa Sembrando Vida tiene ya a más de 4,000 migrantes integrados en la frontera sur de México. Los recursos del Fondo del Plan Mérida se han utilizado para la reparación de infraestructura migratoria, principalmente en el sur del país. Hay avances en el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La fecha para la evaluación conjunta de este acuerdo es el 10 de septiembre. Amenazas de aranceles. Durante la próxima reunión en Washington, que será en la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard pedirá cumplir con sus compromisos de inversión como parte de la estrategia planteada por México para desarrollar la región, y reafirma que México no aceptará ser tercer país seguro. Por los resultados obtenidos no se espera ningún tipo de represalia arancelaria. Y aprovecha para realizar un exhorto al gobierno estadounidense para que firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la venta fuera de la ley de equipamiento bélico, que sin duda es un cambio en la relación bilateral si Estados Unidos asume su responsabilidad de regular, controlar e impedirlo. Gastos presidenciales. Hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio, y de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan, ¿no? Entonces, miren lo que pasaba, solo en un vuelo. En la administración pasada, el realizar un vuelo significaba un gasto de más de 1 millón de pesos solo en insumos. Esta información no se hizo pública porque determinaban que era un tema de seguridad nacional. Era manejado directamente por el Estado Mayor Presidencial y no se hacía público. Toda esta información tiene como respaldo facturas que se harán públicas. Finaliza describiendo que el sistema político neoliberal impuesto desde hace 36 años tiene como característica principal la corrupción y como doctrina la hipocresía. Ese periodo significó 36 años de saqueos, de abusos, de derroche, utilizando el presupuesto para una minoría y dejar al pueblo en desamparo. La cuarta transformación lo que busca es cambiar para que nunca más vuelva a suceder. Se terminará con la corrupción arriba y abajo. Bueno, ahí nos vemos ya quedamos. Nos vemos el lunes. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.